Gracias una vez más por acompañarnos a este su espacio Poliscopio, espacio al servicio de intentar entre todos, ustedes y nosotros, levantar la alfombra para descubrir qué pasa, qué existe, qué explica las cosas que se sufren y se viven en la política venezolana, con mi compañero José Vicente Carrasquero. José Vicente, una nueva semana. La semana pasada hubo cosas interesantes, pero quiero retomar una contigo. Aparecieron varias encuestas de opinión, cosas interesantes, pero quiero mencionar solamente una, para un poco pedir tu opinión, tu análisis. En consenso, en promedio, coinciden las encuestas en que la percepción sobre el futuro del país es generalmente mala. Estamos hablando de 7, a veces un poquito más, de cada 10 venezolanos, que tienen una expectativa negativa sobre lo que viene. ¿Cuál puede ser la importancia que la gente tenga tan bajas expectativas sobre lo que va a ocurrir? Bueno, Ángel, el asunto es cuando se pierde el optimismo. Y yo creo que estamos frente a eso. La gente ha dejado de tener una visión optimista del futuro. La gente piensa que esto no es una transición hacia algo mejor. La gente, sino que vamos tobogán para abajo. Que vamos tobogán para abajo. O sea, ya la gente no ve esto como un asunto, bueno, tenemos que sufrir esto porque después de esto la cuestión va a mejorar, que es lo que normalmente uno ve en las encuestas en la mayoría de los países, una cuestión que tú has estudiado muy bien, ¿no? El confidence gap, la brecha de la confianza. En el caso venezolano en este momento, lo que estamos más bien es viendo cómo la gente tiene ya expectativas negativas con respecto a lo que va a pasar en el país, y eso, por supuesto, explica mucho lo que es después la evaluación que hacen de la gestión del gobierno, y lo que explica también mucho cómo de alguna manera hay gente que hace como átomos que se van despegando del chavismo, pero que se quedan como... No caen en ninguna parte. No, se quedan por ahí como que flotando en el aire. Bueno, porque yo creo que de alguna manera también, y eso explica también la falta de optimismo, no están viendo una señal, una dirección, alguien que les está diciendo nos estamos moviendo para allá, claro. Aquí está una posibilidad. Que a todas estas, no sabemos si es que no se percibe o que no existe. Yo creo que en estas cosas, quiero oír tu opinión, pero hablar de que no existe alternativa, creo que es un poco exagerado. Claro. Que existe, la cosa que no es percibida como tal. Claro, en parte por el éxito del gobierno, que si alguna cosa exitosa ha hecho Maduro, es esta estrategia de blackout informativo donde la gente no se entera de nada de lo que pasa más allá de las esferas del gobierno y por tanto piensa que si no lo veo no existe. Pues, sí, ¿no? Ciertamente el gobierno ha logrado ponerle una especie de carpa, ¿Cómo se llama lo que le ponían a los caballos en la rinconada? Gringolas, Gringolas. Unas gringolas a la para gente. Para que no veas para ningún lado. Para que no vea. Pero también está pasando una cuestión, Ángel, que a mí siempre me gusta rescatar, que es la teoría de Walter Lippmann sobre el público fantasma, ¿no? Yo creo que el momento de que vive el venezolano es de mucha gravedad y está mucho más preocupado por su bienestar, por el bienestar de su familia, que por prestarle atención a las cuestiones públicas. Y eso también hace que entonces la gente no esté tan pendiente, porque bueno, la información tiene estas cosas, ¿no? Uno es usuario de información, entonces uno busca información, otros que la información de alguna forma lo persiga. Yo creo que hay una parte donde la gente no está buscando información, y no está buscando información por eso, porque está muy preocupado. Tiene el foco de atención en otro lado. Claro. Más en ella misma. Tengo que llevar la platica para la casa, tengo que resolver esto. Estamos a nivel de subsistencia. La chama me pidió que necesita algo para forrar los libros, tú sabes, ¿no? Toda esta cuestión, entonces la preocupación se disipa más en lo doméstico, en el día a día, que en una preocupación por lo público. Y yo eso lo digo, Ángel, porque uno lee mucho en Twitter y en las redes sociales una preocupación de que, bueno, pero ¿hasta cuándo aguanta el venezolano? Bueno, lo que pasa es que el venezolano anda distraído en lo que le es más cercano, en lo que le es más afecto, y eso, por supuesto, no le permite ver la gravedad de la situación que estamos viviendo, e inclusive establecer responsabilidades y entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sí, además hay explicaciones que son falsas, pero son simples. El venezolano es indolente, el venezolano es echado para atrás. Es flojo. Es flojo, cosa que además no es verdad. Una cosa que dijimos el programa pasado, creo, José Vicente. En el año pasado tuvimos 4.500 protestas de mediana alta intensidad. Para junio llevábamos ya 8.000. Eso habla de un venezolano que está muy molesto, muy caliente, no es para nada indolente. Ahora, son protestas por el agua que no llega, por la vivienda que no me dieron, por el compañero que asesinaron en tal sitio.
quizás no se ha dado en la migración, el punto, digamos, de transición de esa protesta a una alternativa política, si quiere. Sí. Pero no es verdad que somos un pueblo indolente, un rebaño manso, No. para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Sí, yo creo que lo que falta es integrar, utilizando el término matemático tal cual, ¿no? Integrar todo este descontento que hay en el país y canalizarlo hacia una dirección. Y entonces ahí siempre caemos en el problema de, bueno, ¿qué es lo que nos están poniendo como alternativas? Claro. ¿no? Y entonces las alternativas la gente las ve allá y no las ve aquí, y ahí entra esta cuestión de la cultura política de la que siempre hemos hablado, que es el inmediatismo. Claro. El venezolano piensa que los problemas se pueden resolver ya y que si no se han resuelto es por indolencia Sí, de a del quien le otro. toca resolver. Entonces, si se lograra integrar todo este descontento alrededor de una victoria cercana, donde la victoria cercana puede ser la rectificación, pedirle al gobierno, mira, hay que rectificar en una serie de aspectos. La forma como estás manejando esto no es la forma correcta. Tú no le puedes dar prioridad al pago de la deuda externa sobre el pago de la comida, las medicinas y este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero lamentablemente los líderes políticos no lo están diciendo con voz clara, alta y sonora como una posición política, sino que más bien pareciera que, visto desde afuera, los líderes de la oposición están de acuerdo con que se le dé prioridad al pago de la deuda y no al pago de los compromisos sociales que se tienen con los venezolanos. Sí, a eso súmale un poco algo que tú y yo hemos hablado en el pasado, esta tendencia un poco sadomasoquista de la oposición venezolana. Cuando hablo de la oposición hablo del opositor venezolano, solamente hablo del liderazgo venezolano. En el sentido de que nos gusta minimizar, pero casi en el extremo, las victorias. Y nos encanta subirle el volumen, hipertrofiar las derrotas. ¿Cómo fue que dijo Carlos Raúl Hernández una vez con respecto a eso? No recuerdo. Que éramos unas artistas para convertir nuestras victorias en derrotas. En derrotas. Y hemos tenido victorias importantes y nadie les presta atención. Ha habido una reciente, por supuesto, no se ha materializado, está en proceso. Una de las medidas neoliberales salvajes del gobierno, que es reducir el consumo para que le quede plata al gobierno, es la famosa captahuellas para alimentos. Dada la reacción de la gente, ¿okay? El gobierno ya no sabe qué hacer. Primero echó para atrás, luego salió Cabello a decir que bueno, que no era nacional, sino que además era solamente en estados fronterizos y además en los establecimientos públicos y no privados. Luego Maduro salió a decir que no, que era verdad. Ahora se echó para atrás. Una especie de recule constante porque la medida chocó contra la gente, chocó contra esa cultura política del venezolano y eso es una victoria. Por supuesto, falta todavía cobrarla, o sea, tenemos que estar muy pendientes que llegado noviembre no nos metan gato por liebre, pero el gobierno se ha visto en la necesidad de ver cómo recoge su gallo muerto, cómo recoge esto porque se encontró con el venezolano de a pie que le dijo, no, mano, por ahí no vas a pasar. Eso es una victoria y la gente no la reconoce como tal. La gente lo que ve es victorias del lado del gobierno y no reconoce las propias. Bueno, pero es que, fíjate, aquí está pasando algo también, que es lo mismo que tú estás diciendo antes. El gobierno casi ha logrado su hegemonía comunicacional. Y por el otro lado... falta muy poco. Y por el otro lado, incluso en la oposición hay gente con poca disposición a hablar. Sí. A decir, inclusive teniendo inmunidad parlamentaria, ¿no? Gente que diga, pues yo no vi muy poca defensa, por ejemplo, a el caso de Haussmann, por ejemplo, que no era defender a Haussmann, es defender lo que dijo. Un derecho humano, que es el derecho a opinar, porque el señor opinó, y la opinión es eso, un sentimiento. La opinión no es nunca ni cierta ni falsa, por concepto, es una opinión. Todo el mundo... Tú no puedes demonizar, criticar, castigar la opinión. Y por lo tanto todo el mundo tiene el derecho natural, además, por el hecho de nacer, el derecho a su opinión. Y entonces que tú por dar una opinión se te diga que te va a perseguir, el doctor aquel que salió denunciando lo de las muertes en Maracay, y entonces también lo vamos a perseguir. Antes de averiguar las muertes, primero se averigua al denunciante y se le amenaza, y después nos encargamos de las muertes. Entonces, por supuesto, eso tiene unos parlantes gigantescos de este lado, y de este lado tenemos, primero, poca vocería. La vocería no es una vocería agresiva, y muy pocos canales de hacer llegar la información, porque algo que ha pasado en el país, y eso lo hicieron desde hace mucho tiempo, fue distritalizar
el alcance de las radios. Sí. Entonces antes una radio que te alcanzaba Incluso varios estados, ahora te agarra 2, 3 municipios a lo sumo, pues, ¿no? Exactamente. Ahora, la gente a veces pregunta qué le toca hacer. Y yo quería un poco, comenzamos hablando de las expectativas de la gente sobre lo que viene. Tú y yo sabemos el papel de las expectativas sobre la conducta política. La conducta política, entre sus determinantes, no el único, pero sí uno de los más importantes, está la expectativa que tenga de la gente. Y no solo en la política, en la vida cotidiana también. Usted tendrá una pareja en su relación afectiva de un tipo o de otro, depende de las expectativas que usted tenga sobre qué es una pareja buena. Entonces usted puede de repente criticar a alguien que está casado, de novio con un malandro, pero lo que no sabe es que las expectativas de esa persona es que hasta ahí llega la relación, o sea, es lo más que puede aspirar. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de la gente sobre lo que espera en política? Son muy importantes. Se le puede decir algo a la gente, más allá de la dirigencia política, no al que nos está oyendo. ¿Qué podemos hacer para modificar un poco las expectativas hacia la conducta política y por esa vía tocar su conducta política? Sí, mira Ángel, yo lo primero que diría es que a la gente hay que explicarle que hay una externalidad en lo que le está pasando. Que la no es su culpa, en otras palabras. En este momento no es su culpa. ¿No? No es su culpa que el dinero Cosa no le que nos alcance. encanta decir, además. No, lo dice el gobierno. Sí. Somos culpables del desabastecimiento, sí, de la escasez, porque somos egoístas, somos no sé qué más. Y la oposición, o los opositores, a mí les encanta decir que somos culpables por indolentes, por flojos, porque no hacemos nada. Entonces, al final somos todos culpables de los dos lados. Pues. Yo creo que hay que ir a las bases, explicarle a la gente, bueno, ¿por qué vivimos en esta sociedad? Bueno, vivimos en esta sociedad porque lo primero que estamos buscando es protección. Y entonces delegamos en unos señores que nos protejan. Nos están protegiendo. Mira, hice una gráfica el otro día que me llamó muchísimo la atención, que es el número de policías en el país y el número de asesinatos. Los dos crecen en una correlación perfecta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se supone que si tengo más policías debería tener menos asesinatos. Bueno, ahí salió el triste ministro de Relaciones Interiores a decir que lo que están matando es a los delincuentes, ¿no? O sea que a cualquier persona que tenga la desgracia de que le hayan matado a un familiar, según el ministro, esa persona es un delincuente. O siguiendo al ministro, en 2 años no tenemos delincuencia en Venezuela, porque se va a acabar porque se matan entre ellos mismos. Exactamente. Entonces, lo que hay que explicarle a la gente es que hay una responsabilidad claramente tipificada en una dirigencia política, con una ideología que quiere conducir el país por una determinada ruta. Para eso está utilizando cualquier tipo de violencia. Está utilizando la violencia física, salen unos motorizados y tal, está utilizando la violencia del Estado, la represión, está utilizando la violencia del racionamiento, porque cuando a usted no le permiten encontrar, están violando sus más mínimas cosas, le están violando el derecho a la información, hay una violación permanente de una cantidad de cosas. Y ante eso, entonces, ¿qué me toca? Bueno, me toca reunirme con el vecino, con el primo, con el hermano. Estrategia de subsistencia. Claro, y empezar a explicar, oye, mira, nos está pasando esto y esto tiene un claro foco de emisión de problemas y está aquí. Y algo tenemos que hacer para salir de esto y tenemos que organizarnos. ¿Tú conoces aquella frase, la voy a con toda seguridad, de que el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila, ¿no? Sí, le prenden un fosforito y... quien está acostumbrado a vivir en la oscuridad, un fosforito realmente es un bombillo de estadio. Sí. Entonces, parte del riesgo, si te sigo, y coincido contigo, es que, digamos, ya más de la mitad del electorado venezolano no conoce otro gobierno que el del madurismo o del chavismo. 3 lustros tenemos con 3 gobiernos de los anteriores. El riesgo es que empieces entonces a vivir en la oscurana, empieces a acostumbrarte a que esto es normal. Y lo más que puedes aspirar son reacomodos dentro de esto. O sea, no conoces otra realidad, no conoces la posibilidad de que existan derechos, no conoces que es posible otro tipo de vida que vemos en las expectativas. Entonces, es posible subirla o cambiar las expectativas del venezolano sobre lo que realmente merece para llevarlo un poco al convencimiento, a la convicción de que esto, primero, que no es normal, segundo, que no es natural y tercero, que no se lo merece. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Estamos hablando del venezolano como tú, como yo, como el que nos ve,
y no de la dirigencia opositora. ¿Qué vamos a hacer nosotros para eso? Aunque es malo mencionar a un difunto en lo que voy a decir, en una reunión donde estaba Manuel Caballero me llamó irresponsable porque yo dije que había que aumentar las expectativas. No, él era muy sabio, Manuel Caballero. A lo mejor es que te conocía. Bueno, a lo mejor la pegó. Pues. Había que aumentar las expectativas del venezolano, que la única manera de superar lo que nosotros estábamos viviendo es hacerle ver a la gente que se merece más. Se merece más porque el potencial de riqueza del país da para eso. Porque hay países que no tienen el petróleo que tiene Venezuela, que no tienen la riqueza que tiene Venezuela y que están teniendo mucho más que el venezolano. Cualquiera que nos esté escuchando puede cruzar ahí un momentico a Cúcuta y darse cuenta que cuando llega a Cúcuta llegó a un universo distinto al que estamos viendo en Venezuela. Quienes nos están viendo, ese paseíto de pasar de San Antonio a Cúcuta es casi pasar, y disculpen la comparación, del cuarto al segundo mundo. Sí. O sea, en términos de electrificación, seguridad, ornato de la ciudad, asfaltado de las calles, limpieza. O sea, tú sientes que el paso era... Y no hay colas en los supermercados. Y no es porque la gente no tenga... Y estamos hablando de una cosa que tú pasas casi a pie. Sí. ¿No? Entonces, fíjate, entonces decimos cuál es el reto de la dirigencia política, cuál es el reto de los profesores universitarios, cuál es el reto de una élite intelectual. Decirle a la gente, nos merecemos más. ¿Y qué es lo que nos merecemos? ¿Cómo le presentamos a la gente una idea de lo que debe ser su vida? De la señora que en la mañana lleva al niñito a la escuela, a una escuela de primera, atendida por unos maestros bien pagados, unos maestros que le sienten cariño a lo que están haciendo porque están siendo bien retribuidos, que si el niñito se enfermó lo llevaron a un hospital. Donde hay alimentación escolar, donde hay útiles escolares, claro. Que la gente sale a la calle y puede disfrutar la noche, el sábado en la noche, y llegar a las 7 de la mañana de su casa y sin que le haya pasado nada. Ese es el país que nos merecemos. ¿Cuál es la distancia que hay entre lo que tenemos y lo que nos merecemos? Y ese país que nos merecemos, y cómo hacemos para recorrer esa distancia? Porque el potencial lo tenemos, pero también tenemos políticos, ese es el problema. Sabes que yo recuerdo, mi padrino de promoción en la universidad, el padre Jean-Pierre Wiesenbach, él decía que cuando una cosa realmente revolucionaria, pero realmente revolucionaria de verdad, es que tú pongas, por ejemplo, en Caracas, un hospital público que funcione como una clínica privada, donde con médicos bien pagados, con insumos, donde la gente la traten bien, unos pasillos limpios, una cosa bien ordenada. Me dice, el día que haya un hospital público así, la gente va a reclamar en el otro que por qué no me tratan así. Claro, eso es el rompimiento de la expectativa. Y las clínicas entonces empiezan a competir. Entonces, más allá del discurso es empezar a convencer a la gente de que lo que tiene no se lo merece, pero sobre todo que no es natural. O sea, Chávez en eso era muy... Bueno, como en otras muchas cosas, era un gran farsante. Aquello de decir que esto tú lo mereces, la violencia es porque, bueno, vivimos en una sociedad egoísta, estas cosas que pasan en una tendencia mundial. No, esto no es normal, no es natural, usted no se lo merece, hay cosas distintas. Entonces, empezar a que la gente rompa la resignación, rompa un poco la desesperanza, sabiendo que, primero que es posible, pero sobre todo que se merece cosas distintas. Es una forma como de tratar de... Cuando tú subes las expectativas, empiezas a darle un sentido a la lucha, empiezas a darle un norte a la acción. Tú sabes que por ahí es una corriente informativa dentro del chavismo que empieza a explicarle a la gente por qué en otros países están peor que nosotros. Claro, ¿no? Claro. Bueno, eso era Chávez. Bueno, pero ahorita, actualmente, nosotros estamos reyes, porque usted come 3 veces al día y tal. En Colombia nada más comen 2 y en España están pasando mucho trabajo. Cosas tontas. En España hay al menos 10 compañías de telefonía celular y 6 compañías de telefonía fija. O sea que si usted le pasa como a mí, que CanTV tiene 8 meses sin resolver un problema, usted llama a otra compañía telefónica y esa compañía telefónica... No, aquí usted tiene que morir con CanTV. Y en ninguna hay captahuellas de racionamiento de comida. No, para nada. Y entonces uno va a países que el venezolano promedio percibe como país pobre, y resulta que está mucho mejor que nosotros. Sí, claro. Ecuador, Nicaragua, Bolivia. Sí. Perú, ni se diga. Perú. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Le toca a usted? No, insisto, tenemos que hacer una insistencia más allá del reclamo lógico de la dirigencia opositora en ver qué nos toca hacer a nosotros. Y parte del trabajo, como tú bien decías, es empezar a denunciar que lo que usted vive no es natural, no es normal, no se lo merece.
subir las expectativas de la gente, hay otra cosa por la cual usted debería luchar, por además se lo merece, un poco se trata de eso. Vamos a insistir en el próximo programa sobre eso, creo que es una parte que nos toca sacarle punta. Mientras seguimos insistiendo en que la dirigencia haga lo que tenga que hacer, pensemos en lo que nos toca hacer a los ciudadanos a pie. Gracias por acompañarnos, les esperamos en el próximo espacio de Poliscopio, siempre a su servicio. Hasta pronto.